Continuamos entonces el ciclo de conferencias como parte de la organización del primer Fórum Internacional de Inocuidad de los Alimentos y tercer Simposio Latinoamericano de Inocuidad de Alimentos de la IAFP. Les doy la bienvenida a esta sesión de peligros en alimentos, su origen y detección. Como parte de la organización, soy parte de la empresa Sweet que ha dado el soporte técnico, somos también parte muy interesada de este foro y que este foro constituya un punto de encuentro de los profesionales del área de alimentos interesados en inocuidad. Creemos firmemente en el poder de la difusión de conocimientos y experiencias. En este panel iniciarán 3 ponentes, partiendo con el doctor Alejandro Castillo, que enfocará la microbiología de control de patógenos, seguido por Jamie Tennyson, que releva el soporte de automatización y complementa finalmente una visión de detección molecular por parte de Alejandro Rojas. A continuación, hoy día nos voy a invitar a nuestros invitados acá a sentarse desde el principio porque la verdad es que el solcito que provocan los focos es más o menos fuerte. Entonces van a dar su presentación y posteriormente a la hora de las preguntas nos vamos a sentar todos allí. Voy a recordarles el currículum de nuestros ponentes, quienes, aunque han estado en alguna presentación anterior, posiblemente alguno de ustedes no estuvo en esa paralela, de manera que voy a repetir su presentación misma. Alejandro Castillo. Tenemos entonces, hoy día escuchamos en la sesión paralela del lado la extensa experiencia del doctor Castillo. Él es profesor asociado de microbiología de alimentos de la Universidad de Texas y director del programa de posgrado en ciencia y tecnología de alimentos en esa universidad. Anteriormente trabajó por 25 años en la Universidad de Guadalajara. Empezó allí en el año 79 como asistente de investigador, fue posteriormente profesor de asignatura y en 1984 obtuvo su plaza de profesor investigador, llegando en esa universidad a la máxima categoría de profesor titular. Independientemente de su plaza, él siempre estuvo involucrado en investigación y completó más de 20 proyectos, principalmente relacionados con la detección, ecología y control de patógenos en alimentos. Su trabajo incluyó investigaciones en productos lácteos, marinos, carnes crudas y procesadas, productos hortofrutícolas. Hoy trabaja haciendo investigación sobre inocuidad microbiana de frutas y hortalizas crudas y precortadas, así como de carnes crudas. Sus líneas de investigación son el desarrollo de tecnología para control de patógenos en alimentos e incluyen métodos químicos de biocontrol, uso de irradiación con rayos de electrones. El doctor Castillo tiene un sólido programa académico internacional y ha impartido cursos escolarizados a nivel de posgrado como profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, del Valle de Guatemala, Centroamericana de Nicaragua y Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Así también ha impartido cursos de capacitación para organizaciones internacionales, como la OPS, el Instituto Interamericano de Cooperación de la Agricultura, IICA. En Texas colabora con el Instituto Norman Borlaug de Agricultura Internacional, recibiendo a profesionales de varios países, incluyendo, pero sin limitarse, a Perú, Turquía, Bangladesh, India, Guyana, Jamaica, Surinam, Saint Lucia y Bulgaria. Estos visitantes son principalmente becarios del IUSDA, que van a adquirir conocimientos en varios temas de la inocuidad de alimentos o capacitarse en técnicas de análisis microbiológico de alimentos. Tenemos también con nosotros a Jamie Tennyson, que es director del Food Safety and Quality Systems de Tyson Foods, una de las grandes empresas de alimentos destacadas en la producción de diversos productos técnicos. Hizo sus estudios en la Universidad de Kansas, es Business Administration en Marketing y Business Science en Informática y Análisis Cuantitativo. Alejandro Rojas tiene más de 20 años de experiencia trabajando como técnico químico de alimentos, 3M, y es especialista en la aplicación de productos. Su trabajo práctico en las instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas le ha permitido convertirse en especialista en el campo de la seguridad de limpieza y saneamiento, en la higiene y todo relacionado con la industria de alimentos. Tiene una licenciatura en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Colombia
y una maestría en Ciencias de la Universidad de Tennessee en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Comenzó su carrera profesional en una compañía internacional fabricante de bebidas, luego se transfirió a un proveedor mundial líder de productos de limpieza industriales como investigador químico. Más tarde se convirtió en un especialista en la aplicación de productos químicos de limpieza para las industrias de alimentos y bebidas en toda América Latina y el Caribe. Actualmente ocupa el cargo de especialista en servicios técnicos para Latinoamérica en el Departamento de Food Safety de 3M, donde lleva a cabo programas de capacitación técnica y educación para ofrecer soluciones a nivel de expertos técnicos para los productos de inocuidad de los alimentos y sus aplicaciones. Con los años ha proporcionado dirección experta para resolver complejas cuestiones químicas relacionadas con las actividades de higiene de los establecimientos de proceso de alimentos. Y en sus áreas de especialización lleva a cabo evaluaciones de riesgos microbiológicos, formación y desarrollo de habilidades para clientes relacionadas con la seguridad de los productos alimenticios y la protección de la marca. Participa en conferencias internacionales y seminarios técnicos como conferencistas y ha realizado muchas presentaciones internas y publicado varios informes técnicos. Vamos a escuchar entonces a estos 3 conferencistas. Yo les voy a decir cuáles son las conferencias y después les voy a pedir a cada uno cuando termine que simplemente baje y deje que continúe el siguiente. Tenemos entonces al doctor Alejandro Castillo, que nos va a dar el enfoque microbiológico de control de patógenos tradicionales y emergentes. Luego, Jamie Tennyson, con ganando eficiencia y exactitud a través de la automatización y la integración de los sistemas de información. Y finalmente en el panel va a estar Alejandro Rojas, con detección molecular de patógenos por amplificación isotérmica. Invito primero entonces al doctor Alejandro Castillo. Por favor. Muy buenos días a todos y quiero decirles que estoy altamente agradecido por esta invitación. Hace un rato estuve en la otra sala dando una plática sobre un tema muy importante que se relaciona con la importancia de la inocuidad de alimentos en el comercio internacional. Y ahora otro tema apasionante en donde nos vamos a enfocar a lo que hacemos cuando estamos procesando o en el momento de la producción de alimentos, ya sea a nivel de producción primaria o proceso, ¿verdad? En donde nos vamos a enfocar en lo que es el control. Y aquí dice, el título es Patógenos tradicionales y emergentes, pero no que les vayamos a dar una leccioncita de mira, estas bacterias son así, así asados, sino me voy a enfocar en las diferentes las características de diferentes microorganismos y cómo voy a poner ejemplos de cómo es importante que las conozcamos para poder hacer un control adecuado. Primero, yo quisiera aclarar que la inocuidad de alimentos adquiere mucho sentido cuando se aplica como parte de un sistema. La inocuidad de alimentos es una característica de que el alimento en sí no va a haber ninguna enfermedad o daño a la salud en los consumidores como resultado de comer un alimento. Eso es en pocas palabras, no estoy parafraseando la definición de la FAO, sino nada más. Pero la industria quiere saber qué voy a hacer, cómo le hago para que la gente, para darle, como dice la FAO, la garantía al consumidor que si prepara y se come los alimentos como yo les diga, no se van a enfermar. ¿Cómo yo hago para eso? Entonces esto se relaciona mucho con lo que es la gestión de riesgos y entonces hay que verlo desde el punto de vista sistemático, que tengamos un sistema de trabajo. Y bueno, yo nada más acá les estoy presentando las definiciones que tiene el diccionario de la Real Academia de un sistema, quitando las que se refieren al sistema respiratorio y toda la cosa, nos vamos a hablar de un sistema es un conjunto de reglas o principios
sobre algo que yo estoy haciendo que están relacionados y cosas relacionadas entre sí que contribuyen a determinado objeto. Eso es lo que es un sistema, ¿verdad? Así que si aplicamos un sistema de calidad o sistema de inocuidad de alimentos, es que simplemente tengamos ciertas cosas que sabemos que tenemos que hacer y las hagamos. Ahora, el método que se basa en el diagnóstico, hay otra forma de ver la inocuidad de alimentos, es de que, bueno, yo voy a una planta, hago una inspección y veo si están cometiendo violaciones a las buenas prácticas de manufactura. Y si todo está bien, entonces tomamos muestras, hacemos análisis. Ese es el método tradicional, vamos a decirle a la antigüita, en donde lo que nos conducía es de que cuando encontrábamos que tenían un problema, pues teníamos que resolver un problema. Pero aquí, aplicando, la visión del sistema es diferente. La visión del sistema no es detectar fallas existentes. La visión de aplicar un sistema es prevenir las fallas. Otra cosa también es de que cuando se hace un programa de muestreo y análisis para buscar un patógeno determinado en un alimento, tenemos que darnos cuenta que la mayor parte de las veces los alimentos no están contaminados con un patógeno con tanta frecuencia que nos garantice que un lote que va a ser peligroso, yo lo pueda detectar solo por haber tomado unas cuantas muestras representantes de ese lote. Nosotros, para ponerles un ejemplo, si ustedes tuvieran una contaminación, una frecuencia de contaminación con un patógeno del 1% en un lote de producción, y ustedes tomaran 60 muestras para analizar, ustedes tendrían un 62% de probabilidades de que ninguna de esas 60 muestras les saliera positiva. Y ustedes sabían que el 1% de su lote, de lo que están enviando, está contaminado. Entonces, en los productos, sobre todo procesados, que esperamos que tengan una baja frecuencia de contaminación, el hacer análisis, sobre todo para buscar patógenos, tiene otros alcances y al ratito vamos a ver aquí vamos a ver precisamente para qué nos sirve hacer los análisis, pero ciertamente no para decir, mira, este lote está libre de patógenos, se vende, porque eso no lo podemos decir. Así que ese método de diagnóstico, la primera limitación que presenta, no digo que esté mal, pero que no sea el objetivo diagnosticar, porque yo no quiero saber que tengo un problema, yo lo que quiero es prevenir un problema. Así que el representante más claro de lo que es el enfoque sistemático para la inocuidad de alimentos es el que se enfoca en el control de peligros. Y la forma más común que conocemos es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, por sus siglas en inglés, HACCP, o pronunciándolo como lo pronunciaría alguien de habla hispana, HACCP, ¿verdad? Las siglas HACCP, ¿verdad? Que consta de 7 pasos y 5 pasos previos, pero 7 pasos básicos para poder nosotros identificar qué peligros. Los peligros son los agentes que nos pueden causar enfermedad, físicos, químicos o biológicos. ¿Qué peligros pueden presentarse en los diferentes puntos de mi proceso, pasos de mi proceso? ¿Y qué medidas de control, cómo los puedo yo controlar? ¿Y en qué punto del proceso los controlo? Que eso es lo que se conoce como un punto crítico de control. Y ya más adelante otras cosas en donde ya pongo aspectos técnicos sobre cómo voy a poder decidir si mi peligro está bajo control o fuera de control, que serían los límites críticos, cómo voy a vigilar que siempre esté cumpliendo con ese límite crítico, que serían los procedimientos de monitoreo, qué voy a hacer cuando mi monitoreo me indique que no cumplí con el límite crítico, acciones correctivas, también procedimientos para verificar que lo que estoy haciendo, todas mis actividades, están de acuerdo con lo que yo tenía planeado, con mi plan de trabajo o mi plan de HACCP. Y también aquí incluye el que yo me asegure que todas esas actividades en realidad van a ser efectivas para controlar los peligros. Y por último, sistemas de documentación y de mantenimiento de registros. Si integramos todos esos principios, que son los 7 principios de HACCP, nos encontramos con que estamos hablando de un buen sistema aplicable principalmente al procesado de alimentos, en donde nosotros podemos gestionar la inocuidad perfectamente, y eso está relacionado, ese sistema, con
programas previos como son las buenas prácticas de higiene o buenas prácticas de manufactura, dependiendo del país donde estemos, es como se les llama de diferentes maneras, buenas prácticas agrícolas, etcétera. Entonces, en el sistema HACCP, y aquí voy a ver, la plática la voy a dirigir dentro de lo que es el enfoque de HACCP, que es controlar los peligros en alimentos. Una vez que sé qué peligros tengo posiblemente presentes en mi producto, a pesar de que yo tengo mi buena higiene, todos mis programas de prerequisito que se llaman funcionando bien, a pesar de ello, ¿qué peligros puedo yo tener de todos modos? Entonces esos son los que voy a controlar. Para eso yo hago el sistema HACCP. Y para controlarlos yo recurro a lo que son las medidas de control. Una medida de control es una acción, cualquier actividad que se puede utilizar para prevenir, reducir o eliminar un peligro. Y el sistema de control de la inocuidad de alimentos podríamos llamar como la combinación de todas las medidas de control que yo tengo en un proceso. Esas son definiciones del Códex Alimentarius. Entonces, nos encontramos, con que el control consiste en, dependiendo del tipo de proceso que yo tenga, por supuesto, consiste en prevenir, reducir o eliminar un peligro para la inocuidad de alimentos. Así que si yo identifico que un peligro podría ser determinada bacteria patógena, vamos a poner un ejemplo de salmonela, bueno, y mi proceso es de un producto que está mínimamente procesado, probablemente yo lo único que puedo hacer es reducirlo porque no le estoy aplicando un proceso tan terminal que lo elimine totalmente. Entonces, prevenir, reducir o eliminar cualquiera de las categorías de control, eso depende no del procesador, sino de qué producto estoy procesando. Y entonces nos encontramos con que es el prevenir, por ejemplo, es prevenir la contaminación o prevenir el crecimiento de un patógeno, aplicar tratamientos para reducir o un tratamiento terminal ya sería la eliminación. Eso ya lo dijimos. El propósito entonces, es que yo aplico medidas, una medida, un tratamiento, un procedimiento, ¿verdad?, que se llaman las medidas de control, lo que yo hago para alcanzar ese control. Y entonces así es como nosotros estamos ajustando nuestro proceso. Con frecuencia pasa de que una industria, les voy a poner el ejemplo de la matanza de bovinos, por así decirlo, de la matanza en general. Nos encontramos con que nos damos cuenta que existen en el proceso varias oportunidades para que, a pesar de que yo esté aplicando buenas prácticas de higiene, yo de todos modos tenga la presencia de bacterias patógenas. Por muchas razones. La tecnología de la carne, en este caso, si los patógenos están contaminando la piel de los reses, en el momento del desollado, de eliminar la piel, pues yo no puedo, por más que haga, no puedo evitar que parte de esa contaminación que está en la piel caiga a la carne, a la canal. Entonces, a pesar de que aplique buena higiene. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, si yo quiero tener una medida de control, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces yo desarrollo una medida que resulte en que se reduzca esa contaminación posteriormente. La industria de la carne lo que hizo fue que se le ocurrió decir, bueno, vamos a establecer procedimientos de aplicar a las carcasas o a los canales de medias reses, les vamos a aplicar un baño con algún ácido orgánico, ácido láctico, que es un producto que de manera natural ya está presente en la carne y que sin embargo tiene gran actividad antimicrobiana. Ok, antes del enfriado vamos a aplicarles un tratamiento así y así reducimos patógenos, en fin. Y ahora ya podemos tener una medida de control. El punto de la medida de control más importante es que yo tengo que asegurarme que esa medida en realidad va a controlar. Y eso es lo que se conoce como validar. Así que, bueno, aquí estamos ahí presentando definiciones, todo sacado del diccionario de la Real Academia Española. Asegurarme que algo es válido, que algo sí es cierto, sirve. En una medida, cuando diseñamos una medida de control, hay que validarla. No es la industria, en la experiencia personal,
he visto muchas veces que un vendedor de cierto desinfectante o algo así, simplemente le dice, mira, te vende ese producto, nos da una hoja, una copia fotostática de algo, una lista de las bacterias que este producto mata y dice, mira, es muy efectivo. Y yo empiezo a aplicarlo a mis vegetales, a mis frutas y resulta que yo estoy pensando que funciona, pero no sé si funciona o no funciona. Entonces, ¿cuándo se valida una medida de control? Cuando la diseño, ¿verdad? Cuando cambio el procedimiento de mi proceso o mi tecnología y quiero asegurarme que eso no afectó la eficacia de mi medida de control. Y por supuesto, antes de ponerla a funcionar ya en el proceso. Todos esos conceptos los pueden ustedes encontrar fácilmente si se van al sitio de internet del Códex Alimentarios. Tienen inclusive un manual de validación de medidas de control. Lo que les estoy presentando aquí es información casi toda en la que es la teoría ha sido obtenida de este documento del Códex Alimentarios. Entonces, nos damos cuenta que una medida de control, si no existía previamente, porque con frecuencia ya se tiene, pero si no existía, yo primero tengo que desarrollarla. Y el proceso de desarrollar una medida de control va desde que yo me pregunte si necesito o no una medida de control. Una vez que ya la desarrollé, ahora la tengo que validar. Y finalmente, ya que la tengo validada, ahora sí ya se pone a funcionar en la planta. Es muy difícil, a toda la gente, la naturaleza humana sí es que nos gusta saltarnos puntos, ¿verdad? Y a veces saltarnos pasos, tomar atajos y a veces no queremos implementar una medida basados en lo que alguien me dijo o simplemente en lo que yo creo, pero no, es simplemente que no podemos renunciar al procedimiento. Y aquí es donde ya nosotros nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer para validar, tenemos que conocer a nuestros peligros. Aquí me voy a enfocar solamente en bacterias patógenas para el ejemplo, en la ilustración de los patógenos emergentes y los patógenos tradicionales. Vamos a decir, si tenemos nosotros que queremos controlar la salmonela fue descubierta por el doctor Salmon a finales del siglo XIX, y entonces es uno de los patógenos más estudiados. Ustedes tomen cualquier libro de microbiología de alimentos, o de patógenos en alimentos, y vayan al capítulo de salmonela y verán que casi siempre es el más extenso y el que tiene mayor referencias bibliográficas. Entonces sabe exactamente, o muy bien se tiene conocimiento de cuál es su mínimo pH para multiplicarse, para sobrevivir, etc. Pero, por ejemplo, cuando la Escherichia coli O157H7 era un microorganismo emergente, ahora ya tiene mucho tiempo, pero vamos a decir a principios de 1990, poca gente, o a finales de los 80, poca gente conocía este microorganismo y no se explicaban, por ejemplo, cómo fue que hubo un brote de enfermedad por esta bacteria que causa una enfermedad muy grave, ligada al consumo de jugo de manzana. ¿Pero por qué si el jugo de manzana tiene un pH de 3.6? Más o menos. Entonces, ¿qué no se supone que se debe morir? Yo cuando fui a la escuela me enseñó mi profesor, el más grande profesor que haya en microbiología de alimentos, me enseñó que los patógenos se mueren a pH menor a 4.5. Pero así era el Antiguo Testamento. Con el advenimiento de ese microorganismo empezamos a darnos cuenta que hay microorganismos que ya vienen equipados genéticamente para resistir al ácido, o también que nos encontramos que el microorganismo puede inducir mecanismos de resistencia como resultado a que se está protegiendo de otro factor de estrés. Por ejemplo, si lo pongo en un ambiente desecado, ese empieza a protegerse de ese ambiente y entonces adquiere factores que luego pueden hacerlo más resistente al calor, por ejemplo. En fin, yo tengo que conocer cuáles microorganismos tengo. O por ejemplo, cuando nadie conocía Listeria monocytogenes, yo tengo un libro escrito por un autor de Bulgaria que fue publicado en 1982, que decía que a pesar de algunas evidencias de que la listeriosis se había reportado asociada a los alimentos, pero que no había ninguna razón para pensar que pudiera ser un patógeno transmitido por los alimentos. Bueno, 3 años después en Estados Unidos hubo un brote muy grande y a raíz de entonces se ha podido detectar que la listeria es un patógeno muy importante. En su momento, cuando era un patógeno emergente, hubo necesidad de conocerlo, saber que puede crecer a bajas temperaturas y que eso puede generar
muchos problemas. Fíjense, a pesar de que la listeria crece a bajas temperaturas en el refrigerador, pero ese crecimiento es lento, muy lento. Así que si yo tengo un producto como un vegetal, frutas, hortalizas, las tengo bien refrigeradas y sé que a pesar de la refrigeración, en cuestión de 10 días ya no va a ser comerciable el producto, probablemente la listeria para mí no represente un problema. Pero si yo estoy haciendo quesos o estoy haciendo salchichas, embutidos, quesos embutidos, si los dejo refrigerados me duran hasta 6 meses, yo sé que aunque vaya creciendo muy lentamente la listeria, en unos meses va a alcanzar cifras muy elevadas, concentraciones muy elevadas y convertirse en un grave peligro. Entonces, todos esos factores los tengo que tomar en cuenta y cada que aparece un nuevo patógeno, pues tenemos que conocerlo bien. Por eso estoy separando las bacterias en bacterias esporuladas y no esporuladas, en donde las bacterias que forman espora, la medida de control no tenemos que pensar que las vamos a controlar con el cocimiento, porque las esporas que forman no se mueren con el cocimiento, tenemos que buscar otras maneras de controlarlas. Una vez que tengo eso, también encuentro a ver otros factores. A mí me interesó mucho los brotes nadie hubiera pensado que la enfermedad de Chagas podía ser también transmitida por alimentos, sin embargo, ha habido algunos brotes en Sudamérica de enfermedad de Chagas asociada sobre todo a jugos de frutas. En especial los brotes de Brasil, el brote de Brasil de jugo de caña, se identificó que el triatoma, el artrópodo que es el huésped intermediario, el hospedero intermediario del Trypanosoma cruzi, puede estar presente en las cañas cuando ustedes las exprimen. Entonces se tritura el insecto y el tripanosoma pasa al alimento y se lo pueden beber. Y después otras investigaciones demostraron que sí, el tripanosoma puede infectar a través del estómago. Entonces, eso no se sabía antes y ahora, por fortuna en este caso particular, la cuestión parece ser más bien de cuestiones de higiene principal y no de un proceso. Así que, cuando ya nos encontramos con el proceso, lo que tenemos que seguir es el proceso de validación. De nueva cuenta, estos puntos son del documento del Codex Alimentarius. Ellos reconocen 5 métodos que podemos aplicar dependiendo de nuestro producto para validar medidas de control. El primero es basarnos en estudios previos de validación y conocimiento histórico. Recogemos artículos que ya se han hecho. Con frecuencia eso no se aplica a mi alimento y yo lo tengo que reconfirmar. Con frecuencia sí se aplica a mi alimento. Hay datos, por ejemplo, de validación de proceso, como por ejemplo de carne seca, en donde ustedes saben que la carne seca, mientras menor la humedad, entonces menor letalidad del calentamiento por la poca transferencia de calor, pues entonces hay que hacer un procedimiento que esté validado. Entonces algunos científicos ya lo validaron por nosotros y si nosotros replicamos las condiciones de humedad relativa y de temperatura, podemos decir que eso ya está validado. ¿Verdad? El otro es, aquí por ejemplo, en este caso es el gobierno de los Estados Unidos tiene inclusive una ley sobre qué temperatura es la mínima alcanzable permitida para garantizar la inocuidad cuando se cocinan las hamburguesas. Y aquí están las posibles combinaciones, ¿verdad? Inclusive hay científicos del departamento del gobierno de los Estados Unidos han continuado trabajando a ver si ese requerimiento no es demasiado estricto, ¿verdad? Otra forma son estudios de laboratorio y plantas piloto, en donde lo que hacemos es que yo imito las condiciones de procesamiento en una planta pequeñita, lo hago en pequeño y replico el proceso y entonces ahí aplico mi medida de control. Eso pasa cuando yo no puedo, por ejemplo, llevar un patógeno a una planta, porque no puedo hacer eso, meter una bacteria patógena, contaminar mi alimento ahí en la planta y después aplicar mi tratamiento para ver si funcionó, porque estoy en realidad haciendo algo que hasta es ilegal, meter una bacteria patógena a una planta de proceso de alimentos. En algunos países es ilegal. Entonces, tenemos estudios en laboratorio o en plantas piloto donde yo puedo hacer eso. ¿Verdad? La otra es, bueno, aquí esos son ejemplos. Ese es un ejemplo donde en mi laboratorio evaluamos un procedimiento de irradiación de espinacas para
para reducir Salmonella y Escherichia coli O157 en espinacas. No digo que gracias a esto, pero fue uno de los documentos que fueron utilizados posteriormente por el gobierno de los Estados Unidos para aprobar la irradiación para las espinacas y para lechuga iceberg. ¿Ya? Otro método es la recolección de datos durante la operación rutinaria. Y eso es interesante porque no necesitan ustedes mandar a hacer un experimento para validar algo, pero si tienen tiempo de hacerlo, ustedes a lo largo del tiempo ustedes muestrean su producto y si tienen ese sistema de muestreo y análisis, no para ver si su producto está libre o no, un lote está libre de patógenos o no, que ya quedamos que eso es difícil de hacer, sino con el propósito, por ejemplo, de conocer las condiciones de operación de funcionamiento de mi proceso. Y antes de tomar de aplicar una medida de control determinada y después de estarla aplicando, yo comparo los datos. ¿Verdad? En este caso el resultado ya es cuantitativo. Dejen ponerles un ejemplo. ¿Verdad? En este caso, el porciento de salmonela en pollo crudo y empacado era de... caramba, esa como que se me movió un poquito la diapositiva. Pero tenían 12 positivas de 51 muestras analizadas, fueron 24%. ¿Verdad? Y tenían en un rastro particular, ellos hicieron un estudio y después de analizar 51 muestras encontraron 8 positivas a salmonela. Aplican un proceso de lavado y ahora encuentran que tenían una positiva por 51 muestras analizadas. Entonces, antes de aplicar el proceso y después de empezar a aplicar esa medida de control, redujeron en un 14% la contaminación, la presencia de salmonela. Ahora ya vamos a convertirlo en cuantitativo. Hacemos un análisis cuantitativo y determinamos que la salmonela tenía en promedio 1,600 o 3.2 logaritmos de salmonela por canal. Y como yo tenía antes, bueno, aquí está también igual. Como yo tenía antes, si yo tengo una canal negativa, eso quiere decir que tengo menos de una por canal, ¿verdad? Y que por lo tanto estoy reduciendo de 1,600 a menos de 1, ¿verdad? Y como en mi estudio previo yo tenía que antes del procedimiento yo tenía 8 positivas y ahora tengo solamente una positiva, estoy aplicando un 88% de reducción en frecuencia. Entonces cuando yo lo hago es mi medida de control es reduce más de 3.2 logaritmos, más de 1,600 bacterias en el 88% de los casos. Y de esa manera yo estoy validando. Otro ejemplo también que menciona el Codex Alimentarius es también el uso, cuando se puede, de programas de modelado de patógenos. Aquí tenemos el sitio de internet donde ustedes pueden ir, o si no lo alcanzan a copiar, pues solamente váyanse a una búsqueda de internet donde busquen, no lo he encontrado en español, pero dice Pathogen Modeling Program o PMP USDA, y ahí les da el sitio a donde van, lo bajan, es gratis, tiene tutoriales, tiene muchos datos aparte y les permite modelar la efectividad, por ejemplo, de un cocimiento para diferentes patógenos o del agregar sal o de desecación, de enfriado, diferentes escenarios. Bueno, como conclusiones a esta presentación, que son en realidad consejos, una descripción, es de que ya sé que tratemos de patógenos tradicionales o patógenos emergentes, el enfoque que tenemos actualmente está en el control durante el proceso, control del proceso. Y este control se lleva a cabo mediante la aplicación de medidas de control, las cuales tienen que ser validadas. Ahora, personalmente, yo he visto y no es que yo, bueno, tengo muchos amigos en la FAO y todo, pero no es por eso, es simplemente porque creo que el equipo que puso este documento de validación de medidas de control hizo un excelente trabajo, entonces se sugiere aplicar el procedimiento de la FAO. Pero eso no quiere decir que si alguna compañía tiene su propio procedimiento, lo documenta y comprueba que es válido y sigue una forma de validar y de comprobar que su medida de control es efectiva, eso nadie tiene que
mencionarlo. Así que el mensaje principal es los patógenos microbianos se controlan por medio de medidas de control, pero una parte importante que muchas personas en la industria han olvidado es la validación. Pues les agradezco mucho su atención. Invito a Jamie Tennyson con Ganando Eficiencia y Exactitud a través de la automatización y la integración de los sistemas de información. Jamie. Hello. My name is Jamie Tennyson, and I work at Tyson Foods in the United States. I've been with Tyson for 15 years, and in that time, I have worked with the Food Safety and Quality Control Group. I am in the Information Technology Department, but I've worked closely with our laboratories and been involved with our Laboratory Information Management System implementations. And I want to say thank you for allowing me to speak at this conference. It's been a pleasure. A little bit about Tyson. We're the world's largest protein companies, and we're the second largest food production company in the Fortune 500. Last year, we had $32 billion in revenue, and we're one of America's most recognized brands. We produce approximately 1 pound for every 5 pounds of chicken, beef, and pork consumed in the United States. We are expanding internationally with production facilities in Mexico, Brazil, India, and China. Our operational footprint, we have 61 poultry plants in the United States, 12 beef plants, 9 pork, 23 prepared foods, which are ready-to-eat products, and 16 international poultry locations. We have 2 corporate laboratories that service all divisions of our company, and we receive samples for microbiology, chemistry, serology, and various research projects. We have 4 regional laboratories that are strategically located to service multiple processing facilities. We have 11 fresh meat laboratories and 85 poultry and prepared food labs. Our operational footprint in the laboratory is that we use Labware LIMS. We are implemented in English, Spanish, and Portuguese. Labware has been a critical and very important tool to help us automate our laboratories and create an environment where we can react quickly to different government regulations. We have one centralized database that supports all of our laboratories in the United States, Mexico, and Brazil. And we use Labware LIMS from sample receipt all the way through reporting. We also do pre-logging of samples at the plants, apply a barcode, and we're able to scan the barcode and retrieve the sample information, thereby reducing the amount of time it takes to input the data into our system. This gives you an idea of the amount of samples that we do, approximately 2 million a year, and of those, roughly 700,000 are microbiological samples. As you can see, in 2012, the year hasn't finished yet, but a telling statistic, I think, is that almost 40% of our microbiological results are entered via an automated interface with either the bioMérieux equipment, our BACS equipment, or GDS for genetic identification. So our microservices allow us
to service all of our production facilities and produce wholesome foods for our customers and consumers. The pathogens we primarily use or look for are Salmonella, Listeria monocytogenes, and E. coli 0157H7. Now I'm going to speak to you about instrument integration in our microbiological laboratories. This is critical for us because we do so much volume, and so without an automated interface with our systems, we would not be able to do the amount of testing that we currently do. So there are three primary communication protocols between our equipment and our labware LIMS system. RS-232, which is a standard serial communication. This is primarily used with balances and scales and things of that nature, and is managed by the labware LIMS lab station module. This module is what allows us to parse incoming data and put it into a format that can be easily inputted into our system. We also use bidirectional file-based data transfer, as well as bidirectional local area network communications. These are the instruments that we have integrated currently: the DuPont Qualcomm BACS, bioMérieux VITIS, bioMérieux VITEC for biochemical identifications, and the BioControl GDS for detection of E. coli 0157 and Salmonella species. The Qualcomm BACS is a land-based communication. We batch our samples such that for every sample that we do in a particular run, we have control samples. And so we have traceability all the way through the process such that we can prove to the government or our customers that we have a full audit trail throughout our sampling and testing process. If you're familiar with a LIMS system, we do have to batch this information, and we use a method called the batch actions to download information from LIMS into the instrument's control system, and then receive that information back from the instrument control system into our labware LIMS. Once the testing is complete, the lab station job will import the results into the batch, once again for traceability. With the bioMérieux VITIS, it's a network-based file communication, and it works in a very similar way in that we download information into the control system for the instrument, we run the tests, and then we upload that information into our system for reporting and accreditation purposes. Once again, the VITEC works in a very similar way, although this is a RS-232 serial protocol, so it's a direct communication. The GDS used for genetic identification is on our network, and so we're able to communicate directly with it and receive information and download information to this system. Now, this is where I'm going to spend the most of our time. The benefits that we have received from this footprint of having a LIMS system, a laboratory information management system, and having that automated. We are able to reduce the manpower needed for verification because we can do that at the instrument level. So before we were going through and we had a person that would look at every sample and say, yes, this is good, yes, this is good. We've reduced approximately 70 hours a week in validation and verification time because now we're able to do that automatically. When humans are involved in data entry, of course you're going to have human error. So when you can automate that, you're reducing your liability and reducing the human error. Another interesting thing, I think, is the time per sample. We're able to reduce that as well as the cost per sample. We have seen an 89% increase in throughput in our laboratory once we had our labware LIMS system and we began automating.
And like I said, we automate every single thing we can. This has also allowed us to turn our laboratory, our corporate laboratory in Springdale, Arkansas, from a cost center into a profit center. We are accepting samples from other companies and actually making money without raising headcount. And this is very important. We have increased our samples by almost 300,000 a year without adding any additional labor. And I think that's amazing. So, does anyone have any questions for me? At the end? Okay. Well, thank you very much, and I appreciate your time.